Probablemente es raro verme usar cámara y micrófono en este canal, pero el día de hoy tenemos una ocasión un poco peculiar, así que no voy a poner relleno, simplemente a las preguntas. Primero, mi amigo Meofael pregunta: ¿Chronowave tendrá una serie? Depende de a qué te refieres con serie. Chronowave específicamente como serie, así animada, algo así, no lo creo. Está diseñado para ser principalmente un juego y, por cierto, hablando de eso, el capítulo 2 de mi juego Chronowave saldrá en 2028 y probablemente incluso salga junto al capítulo 3, pero quién sabe, falta 2 años. Chronowave, ¿Sith podría ser malo? No, es un buen tipo. ¿Algún día pondrás Chronowave de pago? Esa es una pregunta interesante, porque tengo una cronología súper extensa planeada para Chronowave, pero los 4 capítulos del modo historia, por así decirlo, son completamente gratis y serán así para siempre. Pero tengo planeado una versión para el futuro llamada Chronovip, en la cual pues será de pago. No sé cuánto, quizás $3-4, algo así, pero igual falta mucho tiempo, eso será como en 2030. Chronowave, ¿cómo llegan los humanos? Eso lo pueden ver en este video de acá. ¿Prefieres hacer videos para vlogs o showcases para obras? Ok. Básicamente, para los que no saben, el canal Holmen 3055A lo uso para hacer showcases y obras, y el canal Marcos Unglas SMS lo uso más para ser pues youtuber, entre comillas. ¿A qué tipo de contenido prefiero más? Los dos me gustan demasiado, pero demasiado. Si es que me gustaría uno más que el otro, dejaría uno inactivo, otro más activo, sería todo un desbalance. Pero si hablas de preferencia, sinceramente me gusta hacer más las obras, porque me lleva un poco más de tiempo y pues cuando llega un resultado final es satisfactorio sentir como pues hiciste algo súper grande, quizás no a nivel masivo como que esté en teatro, cines o algo parecido, pero con una producción que te hace sentir conforme, ¿sabes? ¿Qué piensas de tu progreso actual? Completo, perfecto. No tengo literalmente nada más que añadir. Con solo 200 personas o 50 personas que me vean, eso ya es suficiente. ¿Algún día le darás la mano a Notch? ¿Qué? Vamos con las preguntas de EPCX4. ¿Por qué decidiste ser youtuber? Eso también lo pueden ver aquí en este video de aquí. FMWF1. ¿De dónde eres? Bolivia. ¿Cuántos años tienes? 13 a la fecha actual, pero en septiembre cumplo 14. ¿A qué edad comenzaste a ser creador digital? A los 7 años, si no mal recuerdo. Paulo pregunta: ¿cómo planeas realizar tus futuros proyectos? Y esa es una pregunta bastante interesante, porque justo quería anunciar algo también. Hace alrededor de un mes o 2 meses, algo así, lancé un estudio. Bueno, de hecho no lo lancé, ese estudio ya estuvo activo por mucho tiempo, pero lo hice oficial públicamente, por así decirlo. Este estudio se llama Marcos Production y pues básicamente es como un grupo de personas que me ayudan a hacer obras, bueno, sí, básicamente obras para poder entretener a la gente y, bueno, todos mis objetivos básicamente y lo que quería anunciar es que está gratis para unirse en este link de aquí. Bueno, yo usé mucho esa mano, en este link de aquí. Si quieren unirse hay muy pocos requisitos, solo me contactan por cualquier contacto. Bueno, en resumen, tengo un estudio. Si quieren unirse y pues ayudar a hacer obras más rápido, como no sé, Alan Baker, ahí está. ¿Cómo piensas acerca de las modas de internet?
Sinceramente, si sería por mí te respondería esta pregunta, pero estoy muy desactualizado. ¿Qué planes tienes para tus próximas películas? Eso es muy interesante. Ok, entonces básicamente la película más cercana que se acerca a esa fecha es Dream Dead, la película que estoy principalmente desarrollando con mi estudio. Y pues, bueno, básicamente esa película ya hay una fecha oficial. Saldrá el 7 de diciembre de este año 2026. ¿Por qué te gusta crear juegos? Ok, creo que nunca dije esto, así que aprovecho ahora para decirlo. Simplemente me siento muy atraído a todo eso, el poder crear algo, el ver el procedimiento por tu propia cuenta, hacerlo tú por tu propia cuenta y terminar con un resultado que te convenza. Cuando yo me entretengo haciendo el proyecto, lo termino, lo publico y entretengo a una centena de personas más. Es básicamente, eso es lo que me gusta de la creación digital. También doy lecciones al mundo según mi perspectiva, lo que yo he vivido. Igual siento que si una sola persona lo ve, no 10, no 100, no 1000, una sola persona ya es suficiente para que mi objetivo sea cumplido. ¿Crees llegar lejos? Depende de tu filosofía de llegar lejos. Sinceramente, si te refieres a lejos con, no sé, cumplir mis objetivos o demás, sinceramente creo que ya llegué demasiado lejos, mucho más de lo que imaginé. Así que pues eso responde a tu pregunta. ¿Por qué quieres crear juegos? Ahora esto cambia mucho la anterior pregunta. No es por qué te gusta crear juegos, es por qué quieres crear juegos. ¿Por qué quiero crear juegos? Porque me gusta. ¿Y por qué me gusta crear juegos? Porque me entretengo y entretengo a los demás y doy lecciones. Así que es todo un ciclo, ¿sabes? Una trilogía. Creo que usé mal el término. No me siento conforme con haber respondido solo estas preguntas, así que voy a pedir a ChatGPT que me haga 3 más. ¿Cuál es el proyecto que más te representa, aunque no sea el más popular ni técnicamente mejor? Chronowave, definitivamente. Me costó un año entero hacer eso y tiene toda una cronología súper extensa que no se imaginan, de verdad. Pero lo dejé pausado por el momento para cumplir otros proyectos principales como Explore World The Origins, una serie de... Bueno, ¿sabes qué? No voy a spoilear nada. ¿Hay algún proyecto que abandonaste y que hoy, con la experiencia que tienes, te gustaría rehacer desde cero? Un montón, muchísimos. No abandoné un montón. Abandoné Plus Games Minus, MS Walk, ¿cuál más cancelé? The Adventures, ¿cuál más? Pero bueno, abandoné un montón de proyectos porque pues me estaban saturando mucho la cabeza y tenía que hacer otras cosas también. Y no quería estar sobresaturado, así que simplemente lo dejé y pues ojalá pueda recrearlos en algún momento futuro si Dios quiere, pero sinceramente creo que no, porque no sé, también me parecía un poco minimalista las ideas, no sé, quizás lo recree en algún momento. Si alguien quisiera crear exactamente el mismo tipo de contenido que tú, ¿qué crees que sería lo más difícil de replicar? La habilidad de soñar. Gente, yo soy un soñador y creador, lo cual significa que sueño mucho, no hablando literalmente de soñar en la noche, sino de soñar en un objetivo mayor, un objetivo a seguir que puedas cumplirlo y que por más que esté fuera de tu plano de posibilidades actualmente, puedas cumplirlo en un futuro, quizás lejano, quizás cercano, o quién sabe. Gente, ser soñador es difícil porque a veces te pones metas mucho más grandes de lo que imaginas y terminas saturándote, como me pasó muchísimas veces. Pero ¿sabes qué pasa cuando lo combinas con ser un creador? Pero eres tremendo. Está bien ser soñador, está bien ser imaginador, está bien ser incluso soñador e imaginador, pero no deben de ser solo eso, deben de hacer lo posible por volverse creadores también,
porque si se sobresaturan mucho pueden llegar a puntos muy bajos, puntos de los cuales quizás nunca más pueden llegar a salir.